Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. La obediencia es el camino que nos lleva hacia la santidad. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie Se puede vivir en santidad y compartiremos la segunda parte del tema El mejor regalo que podemos darle a Dios. Tú nos creaste con un propósito. Hoy está con nosotros en este equipo el pastor Ángelo Becerra y Beatriz Cifuentes, líder de la comunidad Vida con Propósito. Beatriz, buenos días, bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Oscar. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en esta mañana. Un caluroso saludo. Y en el programa anterior compartíamos y se desarrolló la primera parte del tema el mejor regalo que podemos darle a Dios. ¿Y cuál es el mejor regalo que podemos darle? Dios mismo nos dice cuál es ese mejor regalo que podemos darle. Él nos lo dejó a nuestra consideración. Él nos habla con claridad y la respuesta la encontramos en 1 Samuel 15:22. Dice: Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezca holocausto y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa del carnero. Mis estimados, si hay algo que a Dios le agrada recibir de parte nuestra, es la obediencia. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. El primer principio para darle a Dios nuestro mejor regalo, que es la obediencia, es preste atención a las palabras del Señor. Y vimos dos consejos para prestarle atención. Cuando Dios le esté hablando, desconéctese del resto. Y cuando Dios le esté hablando, abra su mente. Pastor Ángelo, buenos días. ¿Cuál es el segundo principio para darle nuestro mejor regalo a Dios? Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Buenos días, Betty. Buenos días, Oscar. El segundo principio para darle nuestro mejor regalo a Dios, que es la obediencia, es este: rehúsese a obedecer a medias. Lo repito, rehúsese a obedecer a medias. Y quiero citar un versículo que nos ilustra este principio. Está en Oseas 7:8. Profeta Oseas, capítulo 7, versículo 8 dice: Efraín se mezcla con las naciones. Efraín es como una torta no volteada. Bueno, cuando la Biblia aquí habla de Efraín, está haciendo referencia no a una persona, sino al reino del norte de Israel, a toda una comunidad. El Señor se queja de que su pueblo es como una torta no volteada. Esta pues es una forma descriptiva de uso común para los israelitas, con el propósito de que le entiendan muy bien su mensaje. ¿Sería que alguna vez los israelitas habían comido una torta no volteada? Pues por supuesto que sí. Ellos sabían pues lo horrible que era comerse una torta quemada por un lado y cruda por el otro. Es como comerse en Santander una arepa quemada por un lado. Solo por un lado y el otro lado cruda, ¿no? A los israelitas pues les resultaba fea, pues desagradable. Igualmente al Señor le resultaba así la conducta de Efraín, o sea, del reino del norte. La justicia de este pueblo, la consagración de este pueblo, su compromiso era a medias. Y aquí hay una verdad que nosotros debemos tener muy presente: la obediencia a medias es más nociva que la desobediencia completa. Pastor, ¿por qué dice que es más nociva la obediencia a medias? Beatriz, porque nos hace creer en últimas que no estamos tan mal, ¿cierto? Porque como estamos obedeciendo en algo, ¿cierto? Al mirarnos y compararnos con los que ni siquiera han estado al fuego de Dios por un lado, pues siguiendo la analogía de la torta quemada por un solo lado, ¿cierto? Pues eso nos hace creer o nos hace vernos como mejores que los demás, y como consecuencia nos conformamos y nos justificamos, ¿cierto? Pues si yo algunos quizás, pues yo voy a la iglesia, y otros que ni siquiera van, ¿cierto? Pero en otras áreas quizás no obedecen al Señor. En cambio, cuando alguien es un desobediente y es un rebelde obstinado, ¿cierto?
cuando esa persona es confrontada con la palabra de Dios, él o ella no van a tener ningún argumento para justificarse y no hay nada bueno que abogue por estas personas. Así que es más probable que estas personas, cuando sean confrontadas con la palabra de Dios, hay como más probabilidad que se arrepientan. Pero aquel que siempre pues maneja un compromiso a medias, ese compromiso a medias le hace creer en últimas que está haciéndolo bien. Es tan peligroso como las verdades a medias. Así, exacto, está buena la analogía que usted está haciendo. O sea, quien tiene un medio compromiso, ese medio compromiso le hace creer con Dios, ¿cierto? Que él está bien. Entonces hay muchos cristianos que dicen, no, pues yo voy a la iglesia, no, pues yo diezmo, yo ofrendo, pero en el resto de áreas quizás no está trabajando y vive un engaño, ¿no? ¿Hay algún ejemplo bíblico en cuanto a la obediencia a medias? Sí, Oscar, así le sucedió a los pecadores y a los religiosos en los tiempos de Cristo. Vea cómo Jesús los compara, a los pecadores y a los religiosos, ¿no? Vamos a mirar qué sucede con los pecadores y con los religiosos, dos grupos diferentes en el tiempo de Cristo. Está en Mateo 21, 28 al 32, dice así, está hablando Jesús. ¿Qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Entonces este contestó, sí señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. O sea que aquí nos muestra Jesús que la religiosidad o ese compromiso a medias que tenían los fariseos, los escribas, los saduceos, supuestamente para con Dios, les hacía creer que estaban bien delante de Dios. Y entonces al escuchar el mensaje de Juan el Bautista, pues ellos no se sintieron reargüidos porque pensaban que estaban bien. En cambio, los recaudadores de impuestos, las prostitutas, los ladrones de la época de Jesús, cuando escucharon a Juan el Bautista, ellos no tenían nada bueno como para decir, pues nosotros no somos tan malos. ¿Ellos qué hicieron? Entonces se arrepintieron. Ese es el peligro de tener un compromiso a medias. Y el peligro también de la religiosidad. Y el engaño de la religiosidad, ¿no? Cuando hacemos las cosas supuestamente por ganarnos el favor de Dios. Pastor, ¿de qué manera podemos vigilar nuestras vidas para no caer en una obediencia a medias? Bueno, muy buena su pregunta, Betty, porque tiene que ver con la parte práctica o la aplicación de este principio. Quiero compartir 2 acciones, ¿sí? Para no dejarnos dominar de esa mediocridad espiritual. El primer consejo o la primera acción es esta: deshágase de las excusas. La excusa, vea, es el motivo o es el pretexto que nosotros invocamos para eludir nuestras obligaciones o para disculpar lo que no hemos hecho, nuestras omisiones. Nadie crecerá si vive excusando su falta de crecimiento, ¿cierto? Y cada uno de nosotros tenemos un llamado diario a crecer en obediencia. Es decir, hoy debo ser más obediente que ayer y mañana debo ser mucho más obediente que hoy. Alguien dijo, desde que se inventaron las excusas nadie quiere ser culpable, ¿cierto? Todo el mundo sale bien, todo el mundo queda bien. La excusa fue el recurso de Saúl, que lo vimos en el programa anterior, cuando fue confrontado por Samuel. Viene el profeta y vea cómo contesta Saúl. Samuel lo confronta, ¿no? Le dice, usted no obedeció al Señor. Y vea cómo contesta Saúl. Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. No sé si ustedes notan la excusa de Saúl. No sé si ustedes alcanzan a ver la rebelión que hay en su corazón en medio de esta excusa. No sé si ustedes alcanzan a ver ese tono altivo para liberarse de su responsabilidad. O sea, no solo no hace lo que Dios quiere, sino que dice que lo hizo.
¿sí? O sea, contradice al profeta cuando le hace la reclamación y dice, pues yo no hice todo, pero hice esto y esto y lo otro. Hay gente así, hay gente que vive en medio de las excusas y las excusas van a ser el gran impedimento para que crezcan. Y la orden era destruirlos a todos. A todos, incluyendo al rey. Pues Ángelo, así hay gente en la actualidad, ellos generalmente justifican su obediencia a medias a partir de excusas. Sí, y los ejemplos clásicos o las frases clásicas de la gente es, yo no hubiera actuado así si no me hubieran provocado, ¿sí? O sea, siempre hay un porqué, ¿no? Siempre trasladamos la responsabilidad a otras personas. Otros dicen, yo sería un buen esposo si ella fuera una buena esposa, ¿sí? Entonces, la razón de ser el bueno es la esposa, Es el otro. no porque quiera agradar a Dios. O yo soy bueno orando, pero mal ofrendando, algunos dicen, no, pero yo soy bueno orando, póngame a orar y yo oro, pero si es el dar no soy tan dadivoso. Otros dicen, yo soy un buen padre, pero soy un mal esposo. O yo soy un buen cristiano, pero no me gusta comprometerme en la iglesia, a mí me gusta por los laditos. Son excusas que nos impiden crecer. Dejemos a un lado las excusas, mis estimados oyentes. Solo nosotros así podremos aplicar el segundo consejo, la segunda acción, para no seguir en mediocridad espiritual. Pastor, y además de deshacernos de las excusas, ¿cuál sería la otra acción que nos puede liberar del obedecer a medias? La segunda acción es esta: trabaje en sus áreas débiles. Todos tenemos áreas débiles, ¿cierto? Son muchos los que dicen, bueno, pero ¿quién no tiene debilidades? No, ¿quién no tiene debilidades? Para justificar su debilidad, pero no porque quieran trabajar en ella. Vea, nosotros no estamos obligados a permanecer en nuestras áreas débiles. Nosotros no estamos obligados a quedarnos ahí en esas áreas o en esas dificultades que hemos tenido en el transcurso de nuestra vida. Por lo general, somos nosotros apasionados a mostrar y a desarrollar las áreas fuertes, ¿sí? Nos gustan que vean nuestras fortalezas, pero pocas energías y poco tiempo nosotros le dedicamos a esas áreas que nos cuestan. Somos reacios a exigirnos en aquello que todavía no dominamos de nuestra vida. Quisiera que usted pensara, estimado oyente, ¿en qué áreas usted debe trabajar? Pregúntese a sí mismo y pregúntele al Señor, ¿en qué usted requiere crecimiento hoy? ¿A qué cosas usted debe prestarle o ponerle más empeño? No buscar la perfección es renunciar al propósito de Dios. No buscar crecer es renunciar al propósito de Dios. ¿Qué consecuencias tiene este aspecto tan importante de la obediencia a medias que nos impide realmente crecer? Bueno, ya vimos los resultados que obtuvo Saúl, ¿cierto? Pero permítame cerrar este punto con una breve historia. Dios le dijo a un profeta de Judá que fuera a Israel a dar un mensaje Dios con claridad le había dicho que nunca regresara por el mismo camino que hubiese ido y que no comiera ni bebiera nada en aquella ciudad. Por un momento, él fue obediente, él se mantuvo firme en ese mandato de Dios. Pero luego se dejó engañar por un profeta que era más viejo que él para que hiciera exactamente lo que el Señor le había dicho que no hiciera. Y le voy a leer lo que pasó. Luego que él desobedece, o sea, obedeció de manera parcial, pero en últimas terminó desobedeciendo. En primer libro de Reyes, capítulo 20, versículo 36, dice qué le pasó a este profeta por desobedecer al final. Entonces el profeta, en este caso el profeta más viejo, el que le había hecho desobedecer, le dijo: por cuanto no has obedecido al Señor, tan pronto como nos separemos, te matará un león. Y después de que el profeta se fue, un león le salió al paso y lo mató. O sea que, ¿qué consecuencias hay? Hay consecuencias funestas. Nadie que desobedezca a Dios va a salir ileso, obviamente, si no hay arrepentimiento. Está usted escuchando Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. El segundo principio para darle nuestro mejor regalo a Dios, que es la obediencia, es rehúsense a obedecer a medias. Y vimos dos consejos para dejar la mediocridad espiritual. Primero, deshágase de las excusas, y el segundo, trabaje en sus áreas débiles. Pastor Ángelo, ¿cuál es el tercer principio para darle mejor regalo al Señor, a Dios? Nuestro mejor regalo a Dios, que es la obediencia, lo podemos aplicar con este tercer principio: obedezca de todo corazón.
Y es un principio muy valioso, ¿no? Obedezca de todo corazón. Segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 2, dice: Amasías hizo lo que agrada al Señor, aunque no de todo corazón. Impresionante este versículo y quiero repetirlo una vez más. Amasías hizo lo que agrada al Señor, aunque no de todo corazón. Hasta aquí hemos visto lo importante que es ponerle atención al Señor y obedecerle completamente. Pero aún falta un elemento para que esa obediencia pues sea el mejor regalo para nuestro Dios. ¿Cuál es? La obediencia que Dios espera que nosotros como hijos le demos debe salir de un corazón que también se ha entregado completamente. Digámoslo de este modo: Dios no se conforma con menos que todo. Él no está dispuesto a recibir algo de alguien si ese alguien no lo hace con todo su corazón. De hecho, así lo dice el gran mandamiento, ¿no? Y permítame, le leo Números 32 del 11 al 12. Por no haberme seguido de todo corazón, ninguno de los mayores de 20 años que salieron de Egipto verá la tierra que juré darles a Abraham, Isaac y Jacob. Ninguno de ellos la verá, con la sola excepción de Caleb, hijo de Jefone, el kenicita, y Josué, hijo de Nun, los cuales me siguieron de todo corazón. Vea con tanta claridad que habla aquí el Señor, que Él promete que los únicos que van a entrar a la tierra prometida son los dos espías que hablaron positivamente, que dieron un informe positivo a Israel. Ese seguir a Dios de todo corazón tendría que, o lo podemos relacionar con cuando Jesús dice Lucas 14 que lo seguirían grandes multitudes, y Él se volvió y les dijo: si alguien viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. O sea, es una entrega total. Sí, el Señor no, como dije anteriormente, el Señor no se conforma con menos que todo. O sea, Él quiere todo de nosotros. Él no quiere partes de nuestra vida, Él quiere toda nuestra vida. Pero quiere que toda nuestra vida sea una ofrenda voluntaria, salga de un corazón que lo desea a Él, que lo ama a Él. De hecho, así dice el gran mandamiento, Deuteronomio 6:5, dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios quiere que lo amemos es con todo. Y Deuteronomio 10:12 dice: y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Impresionante la interrogante, ¿no? A ver, ¿qué es lo que pide el Señor tu Dios? Y Él mismo nos da la respuesta. Aquí estaba obviamente hablando Moisés. Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Yo creo que eso es lo que ha faltado de pronto al cristiano moderno. Quizás el cristiano moderno obedece, pero su obediencia es pasiva, y cuando me refiero a una obediencia pasiva es una obediencia mecánica. Obedece por obedecer, no obedece por pasión. No obedece porque realmente quiera amar a Dios, porque realmente Dios sea valioso e importante para él. Y el Señor nos lo dejó a nuestra elección, lo que debemos darle a Él. Él es el que lo estableció. Sí, así como en el Antiguo Testamento dice: el que quiera ofrendar voluntariamente debe hacerlo de esta y de esta y de esta manera. O sea, Dios pone las condiciones de qué es lo que yo le voy a dar a Él y cómo es que se lo debo dar. O sea, no es como algunos quieren decir: no, yo sigo a Dios a mi manera, yo creo en Dios a mi manera. No. Él es como Dios y como Señor quien pone, quien dice la manera como yo debo acercarme a Él. Aparte del rey Amasías, encontramos en la Biblia un ejemplo de alguien que haya obedecido, pero no de todo corazón. Bueno, no le voy a hablar de alguien, sino de toda una comunidad, ¿cierto? Hubo una iglesia que nadie la igualaba en su servicio a Dios. Pero para sorpresa de esta iglesia, Dios le reclama que esa obediencia estaba siendo opacada, pues le hacía falta el elemento esencial. Y se lo voy a leer. Apocalipsis 2 del 1 al 4. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Hasta aquí, vea, qué elogio para esta iglesia, impresionante.
Yo no he visto iglesias así, ¿no? Una iglesia 1A. No he visto congregaciones, digamos, en estos tiempos así que Dios diga, oiga, se fatigan, trabajan hasta el cansancio por amor de Dios, ¿cierto? Pero sin embargo dice el versículo 4, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Sí amaban a Dios, porque el servicio que prestaban a Dios era por amor. Y se esforzaban. Y había un gran esfuerzo, pero ese amor que hubo en un inicio ya no era el mismo amor que tenían en la actualidad. Vea, este pasaje nos revela una realidad bien pero bien aterradora. Nosotros podemos hacer las cosas correctas para Dios y aún así no amarlo, o no amarlo suficiente, ¿cierto? No hacerlo de todo corazón. Hay gente que sí, que está ahí como comprometido, pero no lo hace de corazón. Eso es algo que Dios no quiere. Dios quiere que haya intencionalidad, Dios quiere que haya intimidad, Dios quiere que haya una relación. Él no quiere gente robots, Él quiere personas pensantes, reflexivas y libres, que voluntariamente deciden amarlo, que voluntariamente deciden seguirlo y servirlo. Pastor, ¿y cómo podemos obedecer a Dios de todo corazón? Bueno, ya dijimos el principio, entonces vamos a la parte práctica. Una acción, Beatriz, podría ser, despójese de la religiosidad, ¿no?, que estábamos hablando anteriormente. La religiosidad, digamos que es el bebedizo que mata la vida auténtica del cristiano. Y vea, hay muchos que están bebiendo ese bebedizo, que están tomando ese bebedizo. El religioso hace las cosas por temor o hace las cosas por interés. Nunca las hace por amor. La religiosidad destruye la vida de amor que nosotros tenemos por Dios. Y francamente en la iglesia hay muchos religiosos, pero muy pocos enamorados de Dios. El amor por Dios ha venido quizás desapareciendo. Esa es la primera acción. Entonces despójese de la religiosidad si usted quiere obedecer a Dios de todo corazón. La segunda acción es la siguiente: obedezca a Dios por amor, no por conveniencia. Son cosas diferentes. Hay gente que obedece a Dios no porque lo ame, sino porque le conviene. Vea, el que obedece a Dios por conveniencia encontrará que muchas veces el obedecer a Dios es lo más inconveniente que uno se puede imaginar, pero hay que aceptarlo. También hay muchas ocasiones en que obedecer a Dios resulta conveniente y utilitario. El corazón de Dios palpita de emoción por aquellos que le aman sin condición. Lo que quiero decir es que sea que resulte conveniente o no, uno por amor debe decidir obedecer al Señor. ¿Qué pasa cuando el obedecer a Dios es por conveniencia? ¿Sí es posible esto si Dios conoce nuestro corazón? Bueno, entonces, si obedecemos a Dios por conveniencia, podríamos decir que tendríamos el mismo amor del pueblo de Israel, el mismo amor que el pueblo de Israel le tenía a Dios. Y vea como dice Oseas 6:4. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como nube matutina, como rocío que temprano se evapora. Vea, un amor así es imposible que conmueva el corazón de Dios. El Señor se reserva el derecho de ser hallado solo por quienes están realmente interesados en Él. O sea, a Dios no lo encontrará alguien que lo ame por conveniencia. No. Dios se reserva el derecho de dejarse encontrar por aquellos que le aman de verdad. Vea lo que dice Jeremías 29:13. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. O sea, Dios sabe cuando realmente mi corazón está involucrado en la búsqueda hacia Él. El Salmo 81:11 dice, pero mi pueblo no me escuchó, Israel no quiso hacerme caso. Imagínense que Dios diga eso de nosotros. O sea, está hablando de su pueblo elegido, ¿no? Dice, Israel no me escuchó, no quiso hacerme caso. Vea como lo dice la Reina Valera. Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. En la versión lenguaje sencillo dice, pero mi pueblo Israel no quiso prestarme atención. En la versión Martín Nieto dice, pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso saber nada de mí. Así que vea que aquí Dios está haciendo un reclamo de un pueblo, es el pueblo escogido, es el pueblo elegido, pero ese pueblo escogido, ese pueblo elegido realmente no ama a Dios. Pastor, ¿cómo quisiera cerrar este tema del mejor regalo que podemos darle a Dios, el cual es la obediencia? Bueno, yo quisiera concluir este tema que hemos desarrollado el miércoles y que hemos desarrollado hoy, desafiándolos, mis estimados oyentes, a amar y a buscar al Señor de todo corazón.
Son muchos los que aprovechan sus días libres o sus vacaciones para descansar y para pasear. Eso pues no está mal, desde luego. Pero yo quisiera hoy retarlo, yo quiero hoy lanzarle un reto a usted, estimado oyente que me está escuchando, a que se niegue a sí mismo y en lugar de utilizar su tiempo y su energía en eso, en descanso, en vacaciones, ¿por qué no buscar a Dios en un ayuno de 1 o varios días donde usted busque renovarse espiritualmente? Yo creo que esto sería una gran oportunidad para que usted busque al Señor, para que con acciones tangibles y más que con palabras, le diga a Dios cuán importante Él es para usted. ¿Usted le daría ese regalo a Dios? ¿Usted cree que Él se merece ese esfuerzo por parte suya? ¿Usted va a seguir a Dios de todo corazón? Vea, Joel 2:12 dice: ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Así que le lanzo ese reto a los oyentes que quieran tomarlo. ¿Por qué no saca unos días de ayuno y busca a Dios de todo corazón para que Él renueve su vida espiritual? Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, el próximo domingo continuamos con la nueva serie en defensa de la pureza sexual, con el segundo tema, cómo combatir la perversión sexual en la sociedad. En nuestras reuniones de Piedecuesta a las 8 de la mañana en la carrera séptima número 450, lo mismo que en el poblado municipio de Girón a las 8 de la mañana. En nuestra nueva sede ubicada en el restaurante de asadero Super Pollo, en la carrera 26, número 4121, segundo piso. Y en Bucaramanga a las 5 de la tarde en la carrera 18, 1922, Colegio Americano. Pastor Ángelo, por favor, compártanos una breve introducción de este tema. Bueno, ¿cómo combatir la perversión sexual en medio de una sociedad pues que está desviada? Hay un pasaje que es muy poco conocido o muy poco leído por los cristianos y por la gente en general, que se encuentra en el libro de Jueces. Jueces capítulo 19, 20 y 21 nos cuentan una historia de unos hombres de Benjamín que quisieron violar, que quisieron abusar sexualmente de un levita. Este levita, digamos que saca a su concubina para permitir que sea ella la violentada, que sea ella la ultrajada y la abusada. El pasaje nos cuenta que este hombre, después de que han violentado a su concubina, la descuartiza en 12 pedazos y envía cada pedazo a las 12 tribus de Israel en señal de protesta. Y ahí se desata una guerra civil de los israelitas contra esa tribu de Benjamín y casi la exterminan, por poco la exterminan. Quiero entonces, a través de este pasaje de la Biblia, mirar los principios espirituales. Desde luego entiendo, no estamos en el Antiguo Testamento, pero yo creo que de aquí sí salen unos principios espirituales de cómo es que se debe combatir la perversión sexual, de qué es lo que puede hacer la iglesia y qué debe hacer y qué puede hacer el pueblo de Dios en medio de tanta oscuridad y en medio de una sociedad que se ha ido en desvío en su sexualidad. Apreciado oyente, recuerda que nos puede llamar al 316-404-3113 si desea comunicarse con nosotros. 316-404-3113. También nos puede escribir cualquier comentario o sugerencia al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com. Así que nos vemos el próximo lunes en este mismo espacio, en esta misma hora. Gracias por escucharnos. Les deseamos que pasen un día muy feliz.